La menopausia es una etapa natural en la vida de la mujer, pero como nos lo explicaron, nos llenó de miedo, frustración y resignación. Hoy en FitMom vamos a hablar de lo que nadie te dijo, cómo cambian tus hormonas, tu metabolismo, tu energía y tu cuerpo, y sobre todo, qué sí puedes hacer para hacerte y sentirte bien en esta etapa. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que ya estemos en un episodio más y tenemos hoy una invitada muy especial. Nos acompaña con nosotros la doctora, quien es ginecóloga, Noraelia Vaca Valencia. Doctora, bienvenida. Hola, qué gusto Ale. de verdad tenerla. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hablar hoy de un tema que realmente ha generado muchísima inquietud de parte de todas las FitMom que nos acompañan. De hecho, fue uno de los temas más solicitados y que realmente poco se habla y que muchas mujeres tenemos inquietud de querer saber a un proceso que posiblemente estamos por llegar o que muchas ya están ahí y ni siquiera saben precisamente de qué es lo que les está pasando. Y este tema tiene que ver con menopausia. ¿Qué es la menopausia, doctora? Ay, Ale, muchas gracias. Nuevamente les agradezco mucho la invitación y pues bienvenidas a todas las FitMom. Bueno, la menopausia es un tema muy apasionante, es un tema que nos debe de competir a todos, no nada más a los médicos, no nada más a las pacientes. Es un tema que nos llega a afectar a todas las personas en general. Llámese hijos, esposos, compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, etcétera. En todos momentos y en todos lados estamos siempre interaccionando con personas con menopausia y perimenopausia. Bueno, de entrada, por definición, la menopausia es el cese de la menstruación o el cese de la vida reproductiva de manera natural o quirúrgica, que puede ser también a través de cirugías como la oforectomía bilateral, que eso llega a ocurrir en mujeres jóvenes. Ahí se presenta la menopausia. Desde ahí entonces. Ajá. Etimológicamente hablando, la palabra menopausia viene del origen griego. Meno significa mes y pausia significa cese. Entonces, ese es el origen etimológico. ¿A partir de cuándo se puede considerar que una mujer entraría en esa menopausia? ¿Cuánto tengo que dejar yo de menstruar para decir que ya estoy en ese proceso? Por definición, menopausia es cuando esa paciente tiene ya un año sin haber menstruado. Por eso es sumamente importante estar registrando nuestras menstruaciones, puesto que antes de la menopausia existe otro periodo, que es el famoso periodo llamado perimenopausia o climaterio, pero ya cuando tienes un mes sin haber menstruado, entonces sí, ya declaramos a esa mujer en menopausia. Okay. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, ¿cuándo puedes detectar que ya estás en peri? Okay. Antes de la menopausia, ¿qué síntomas comienzas a sentir o irregularidades que dices, no, esto no es normal, voy a ir a checarme? Sí, claro. Bueno, para poder definir si la paciente está en perimenopausia o no, tenemos que entender algo muy importante. Cuando toda niña nace, tenemos una cantidad determinada de folículos, ¿sí? Entonces, esa carga folicular es la que nos define en cuánto tiempo probablemente se va a presentar la perimenopausia o la menopausia. Cuando esa reserva folicular se agota, es cuando ya estamos en menopausia y dejamos de menstruar. Ale, me hiciste la pregunta, ¿a qué edad? No te la contesté. Cuando ya esa mujer dejó de menstruar, puede ser alrededor de los 45, 48, 50. Hay literatura que se va incluso hasta los 52, 54 años, ¿sí? Pero todo depende de la reserva ovárica. No todas nacemos con la misma cantidad de folículos y no todas iniciamos la menstruación a cierta edad. Hay mujeres que menstruan a los 12 años, ¿sí? Y hay mujeres, actualmente se están presentando la menarca a los 8 años, sí, efectivamente. Entonces, esas mujeres que empezaron a menstruar a temprana edad, entonces son mujeres que seguramente la reserva ovárica o la reserva folicular se les va a agotar más temprano. Por lo tanto, son mujeres que pueden dejar de menstruar incluso a los 38. Cuando dejan de menstruar antes de los 40, se le llama menopausia precoz o prematura. Pero de manera normal ocurre alrededor de los 45 a 50 y tantos. Y ese periodo pues es un periodo amplio. Ahora, regresando a la pregunta que me hiciste, Gaby, en cuestión de la perimenopausia, la perimenopausia ocurre más o menos de 4 a 6 años antes de la menopausia, ¿sí?
o sea, recapitulando, menopausia es cuando dejaste de menstruar, Ya, pero 4 a 6 años antes de la menopausia se le llama perimenopausia. Y ahí es donde muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta que están en saber que perimenopausia. estamos en esa etapa? O sea, ¿qué tengo que saber yo para darme cuenta si ya estoy en una perimenopausia? Ok, en la perimenopausia uno de los datos principales que tenemos es diferencia en los ciclos menstruales. De pronto tienes ciclos menstruales más cortos, generalmente la mayoría de las pacientes tienen ciclos menstruales más cortos, de alrededor de 25 días, cuando antes eras de 28 a 30, 32 días, de pronto se empiezan a cortar y de repente cambia también como las características y la consistencia del sangrado menstrual. De pronto ese sangrado menstrual se hace con diferente coloración, ¿sí? De pronto es sangrado oscuro, sangrado muy abundante, sangrados escasos. Entonces, básicamente eso nos da la misma pauta. menstruación te va a ir dando los Te va a ir primeros dando, síntomas. efectivamente, tu mismo cuerpo te va dando aviso. El tema es que no sabemos interpretarlo, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, cambios en la menstruación. De pronto empiezan a tener también cefaleas, empiezan a tener molestias en todo el cuerpo, dolores de cabeza. En cierta medida empiezan a tener alteraciones con el sueño, irritabilidad, nerviosismo, pero son síntomas que se van presentando de forma vaga y de manera más común se van haciendo cada vez más y más y más persistentes. Porque se pueden incluso confundir con alguna otra, Sí, algún otro por malestar. supuesto. Sí. Fíjense que, déjenme comentarles que en muchas ocasiones las pacientes nos llegan al consultorio, pero ya derivadas de otro especialista, ¿sí? Pacientes que vienen con el cardiólogo, porque son pacientes que tienen taquicardias, palpitaciones, ¿sí? Y que ellas piensan que es algo cardiológico. Otras pacientes que nos llegan derivadas, por ejemplo, del neurólogo, porque son pacientes que tienen cefaleas importantes y dicen, no, o sea, hasta incluso les descartan tumoraciones cerebrales y cosas así. Otras pacientes que vienen también con el dermatólogo, ¿no? Es que son pacientes que tienen, con cambios básicamente en las mucosas, lo que es ojo, nariz, boca, oídos, vagina y ano, por ejemplo. Entonces sí, de pronto andan las pacientes perdidas con otros especialistas y resulta que era la menopausia o la perimenopausia y no nos habíamos percatado, ¿sí? Es que el problema es que nos afecta de 1000 formas, porque tenemos receptores de estrógenos en todo nuestro cuerpo. ¿Y a todas les afecta de manera diferente o es muy común a todas? Fíjate que sí nos suele afectar de forma diferente. Incluso hay pacientes que te dicen, es que yo no siento nada. Yo ya pasé por esa etapa, yo dejé de menstruar hace 3, 4, 7 años y nunca sentí un cambio. A mí nada más un día no me llegó y dije, bueno, ya seguramente estoy en menopausia y así fue. Y hay otras pacientes que sí lo sufren, lo padecen y pues a todas se nos puede presentar de forma muy diferente, muy variable. ¿Depende algo de eso, de su estilo de vida o es cuestión genética? ¿Qué Bueno, será? sí y no. Claro que tiene que ver, porque para esto ya tenemos 40 y tantos años, entonces sí, por supuesto que incluye tu estilo de vida y tus factores genéticos. A esa edad muchas mujeres ya tienen diabetes, tienen hipertensión, están padeciendo de algunas enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso sí puede agravar, por supuesto, la sintomatología que tú puedes tener. ¿Y la misma enfermedad que tienen se puede agravar por la menopausia? Algunas sí y otras no, porque generalmente son enfermedades diferentes, pero tiene mucho que ver el estilo de vida. Obvio, a esta edad también se presenta muy comúnmente la obesidad y todo esto, y por supuesto que tiene mucho que ver porque se van como acelerando algunos otros procesos propios de la edad y que se empeoran en la menopausia, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los cambios principales que tiene entonces una mujer que empieza o que ya está en un periodo de menopausia? De menopausia, cuando ya estás en menopausia es porque ya dejaste de menstruar y ya viviste muchos cambios probablemente, 4 a 6 años previos, ¿sí? Y esos cambios, para resumirlos, es diferencias en las menstruaciones, generalmente periodos cortos, y puede presentarse a su vez periodos más largos, ¿sí? Diferencia en la cantidad de los sangrados, irritabilidad, nerviosismo, pueden tener cefaleas, son personas que tienen inflamaciones de pronto en las articulaciones, como son las manos, las rodillas, son pacientes que están fatigadas todo el tiempo, pacientes que tienen intolerancia muchas veces hasta incluso las personas con las que conviven, llámese su familia, personas en el trabajo,
Y de pronto una paciente me dice, es que yo puedo llevar todo esto en mi casa, porque en mi casa yo puedo gritar, puedo aventar cosas, pero en el trabajo yo le grito a alguien y me echan a los derechos humanos. Y sí es cierto, o sea, y todos tenemos de repente que convivir con personas así, y es triste que luego las etiquetan. Es que déjala, está en menopausia, y quieras que no las empezamos a aislar, ¿verdad? Entonces, como cierto rechazo. Otro de los síntomas muy importantes es, y que es el sello del climaterio, perimenopausia y o menopausia, son los sofocos o bochornos, los famosos bochornos. Son terribles, a mí me ha tocado verlos, gracias a Dios no los he experimentado todavía, pero sí es terrible. Las pacientes lo sufren horrible, están frente a ti y de repente por alguna circunstancia indeseable se ponen súper rojas, es un enrojecimiento en su cara. Ellas refieren que es como tener una brasa, incluso desde el estómago, ¿sí? Y es un enrojecimiento que tú ves como de manera automática se ponen súper rojas, y es sudar, el pelo se les moja, les escurre el sudor, y claro que es algo muy incómodo para ellas. Y es una situación vergonzosa incluso para ellas. Entonces sí puede dar durante el día, porque yo había escuchado que era muy común en la noche. Sí, es más común en la noche, y son pacientes que no duermen, porque se tienen que cambiar una y otra vez la pijama, de tanto que están sudando y están batallando, ya se cobijan, se descobijan, obviamente está el esposo, sienten que el esposo tiene una temperatura más elevada que las de ella, y todo eso les incomoda mucho. Entonces están irritables, están cansadas, o por el hecho de que no durmieron, aparte que también se les altera Doctora, el sueño. ¿y esos bochornos cuánto van a durar? Pueden durar hasta 10 años. Pueden durar hasta 10 años. Hay pacientes que los experimentan hasta 10 años. ¿Sí? Y otro eso tema, no se controla, no, o sea, es parte pues hay medicamentos que sí les pueden ayudar, pero no conozco paciente que diga estoy fenomenal y soy la de antes. No, sí les ayuda, les controla, pero no es la solución ideal como uno quisiera, ¿verdad? Otro de los puntos muy importantes de los que no hemos hablado son los cambios en la mucosa vaginal. ¿Sí? Hablamos ya de mucosas hace un ratito, ojos, nariz, boca, vagina, ano, oídos, etcétera. Sin embargo, en vagina sí tienen demasiadas repercusiones, tienen una dificultad para la lubricación y tienen una disminución de la libido importantísima. Esa es una de las causas o motivos de consulta que llegan con nosotros al Y yo creo que por eso se vuelve tan tabú, ¿no? Porque a nivel sexual... no, es un impacto impresionante, impresionante. De hecho, en la perimenopausia y menopausia es cuando se da el mayor número de divorcios. Ajá, en las parejas estables. Precisamente porque para la paciente es un suplicio poder tener relaciones sexuales con su pareja. Lo sufren completamente. Lo sufren, efectivamente. Creo que el hombre también en esa parte se siente desplazado, como decir, pues ya no le gusta, sí, claro. ya no me quiere. Pero es precisamente por el desconocimiento, porque no se habla precisamente de precisamente esto. Por eso cuando empezamos la charla yo comentaba que es muy importante que este tema lo dominen toda la familia, toda la población debemos de estar informados acerca de este tema, porque este tema lo tienen que manejar, sobre todo las parejas de las pacientes en esa edad. Ahorita ya es muy común que las mujeres tienen parejas de están con hombres más jóvenes, entonces me imagino que ese impacto es muy importante porque hay diferencias incluso de hasta 10 o más años, la mujer con más edad que la pareja, entonces debe ser un impacto muy, muy importante. Y por supuesto que sí les afecta demasiado. Y claro, o sea, desde los hijos deben de entender. Y luego otra cosa... El humor de la mamá. Y luego otra cosa que coincide y que yo me he dado cuenta. La paciente, la mamá en este caso, está en el periodo de la perimenopausia o incluso la menopausia y resulta que tiene hijos adolescentes. Entonces, ¿sabes qué es eso? Es un choque de dos mundos, precisamente, porque no soportas el tema de los hijos adolescentes, sean niños o niñas. El esposo que también anda con sus problemas, muchas veces también en esta etapa
o se está muy bien, o muy Más estable, estable, con mucha estabilidad económica o con demasiada inestabilidad económica por o sea, decisiones sí se que tomaste polariza, enfrente. sí. Entonces, claro que sí es un choque impresionante. Yo creo y que, hay por ejemplo, una... para los... Ay, perdón que te No, no te interrumpa. preocupes, todo Para bien. los adolescentes, o sea, como mujeres vemos en redes cómo tratar a tu adolescente, cómo llevarlo, pero no se viene la parte contraria, Sí. que es lo de la menopausia. ¿Cómo no se entender dice a tu mamá? ¿Cómo entender a tu mamá? Sí, es al revés, porque la hija floreciendo Sí, y la mamá literal, sí. como dicen, o sea, la mamá se está apagando. Y el choque completamente ahí emocional de lo que está llevando una y Sí, lo que está claro, llevando la porque otra. muchas así lo ven, me Así estoy lo ven, apagando, sí, así lo estoy ven. llegando a la etapa del envejecimiento. Es un proceso, desde luego que es un proceso, pero no lo tenemos que ver así, como muchas personas lo relacionan, la etapa de la menopausia la relacionan con la vejez. Sí. O sea, es muy difícil, las mujeres somos difíciles en todos los sentidos. Y yo que trato con mujeres, pues creo que ya me considero como una experiencia vasta para esto, pero es bien difícil incluso dar este tipo de diagnóstico, ¿sabes? Estás en la consulta, obvio para poder determinar este tipo de diagnóstico, una es que tienes que tener la ausencia de la menstruación y la otra tienes que hacer estudios hormonales en sangre en ciertos días de la menstruación, no es cualquier día. Entonces, bueno, no es tan sencillo, no es como que vas por la calle y platicas con tu amiga hace un año, un día que no menstruo, ay, Ya ya estoy tienes en menopausia. menopausia. No, no Sí. necesariamente. Entonces, bueno, de pronto, para poder hacer el diagnóstico, necesitamos hacer estudios hormonales y poder definir si realmente esa mujer ya está en menopausia. ¿Qué se hace? ¿verdad? ¿Un perfil hormonal? ¿Hay que ir a un laboratorio a hacer Sí, un perfil hormonal? sí. Mira, de entrada, hay quienes me preguntan, doctora, ¿cómo puedo saber si estoy en menopausia? Porque vengo del internista, con el cardiólogo, porque tengo cefaleas muy fuertes, tengo taquicardias, palpitaciones, no duermo. Fui con el psiquiatra, hay pacientes También. que llegan al psiquiatra o incluso nosotros tenemos que enviarlas con el psiquiatra, ¿verdad? Entonces, hay que ir al laboratorio, se tienen que hacer ciertos estudios, se piden perfiles hormonales. Por supuesto que se tienen que vigilar no solamente las hormonas ováricas, también se tienen que vigilar las hormonas tiroideas y tenemos que hacer estudios generales. Hay quienes me preguntan, ¿en qué momento tengo que empezar? Porque hay mujeres que jamás van al ginecólogo. Las vemos cuando van a tener a sus bebés y no las volvemos a ver. De verdad, verdad de Dios, a estas etapas de la vida todavía estamos así. Entonces, una mujer en etapa reproductiva tiene que ir con su ginecólogo por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año tenemos que estar haciendo toda su revisión ginecológica completa y esto debe incluir Papa Nicolau, colposcopía, revisión mamaria, ultrasonido pélvico para ver cómo está el tema del útero y los ovarios, ¿sí? Y por supuesto, después de los 40 años, la mamografía y el ultrasonido mamario. Entonces, si tú estás yendo de manera regular con tu ginecólogo, esto no te va a tomar de sorpresa, porque si vas a notar, ahorita todos los especialistas manejamos el expediente clínico. Entonces, de pronto, a lo mejor regresa Gaby conmigo y Gaby, ¿cómo has estado? ¿Cómo va el tema de tus menstruaciones? ¿Siguen regulares? ¿Ya empieza a haber alguna irregularidad? ¿Cómo estamos con respecto al sueño? ¿Estás durmiendo bien? Entonces, yo ya empiezo a interrogar porque ya sé que está probablemente en la etapa o la edad de la perimenopausia. No lo Ajá. sabes Sí, que y tú no lo los sabes. tienes los cambios, Exacto. pero ni te das cuenta. Efectivamente, entonces ya de ahí, año con año, por supuesto que sí puede haber cambios, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿cuándo debemos de acudir con el médico? Pues cada año tienes que acudir con el médico y tanto tu especialista como tú te vas a ir dando cuenta que sí hubo ya ciertos cambios. De pronto, obvio, en esas revisiones tenemos que evaluarlas en cuanto al peso, porque también es un tema muy importante. ¿Se el dispara, peso, doctora, el peso? demasiado si no estamos pendientes. Fíjense que la menopausia nos afecta en muchos niveles, como ya lo mencionamos, pero uno de los más importantes también es el peso. Estamos en predisposición de tener sobrepeso u obesidad en esa etapa de la vida y también es una etapa donde el mismo cuerpo descuida mucho el metabolismo, tanto de los carbohidratos como de las grasas y del calcio. El calcio deja de entrar al hueso, entonces es cuando tenemos predisposición a tener osteopenia, que es la disminución de la calidad del hueso, o osteoporosis. Osteoporosis. Ajá, entonces sumamente importante que en esta etapa de la vida todas las mujeres
realicemos más actividad física de la que hacíamos antes. Si antes no hacíamos nada, es importante ahora sí empezarla a Con hacer. mayor razón. Y si antes lo hacías, ahora es cuando menos lo debes de dejar de hacer. Y muchas mujeres es al contrario, como ya tienen cansancio, agotamiento, se la viven con mucha desilusión o incluso con depresión, entonces suelen dejar de hacer su actividad física diaria, que es sumamente importante. Y en este caso, ya ¿cómo se trata a una paciente que ya está en periodo de menopausia? ¿Cómo se trata? Bueno, hay diferentes formas de tratarlas dependiendo de cómo te está llegando en ese momento al consultorio. O sea, cuáles son las necesidades que tengo que resolverle a la paciente. Si son simplemente, si son necesidades vagas o son síntomas vagos o son síntomas que a la paciente no le representan ninguna alteración en la vida, entonces muchas veces las dejas con manejo expectante. O sea, se pueden tratar, por ejemplo, hablando de la situación de la disminución de la libido o dificultad para la lubricación, desde lubricantes vaginales, hidratantes vaginales, cosas de ese tipo, porque claro que la zona genital sufre muchos cambios en esta etapa de la vida. La resequedad viene como consecuencia de la disminución de la atrofia que ocurre, en los genitales, y no es nada más al momento de tener relaciones sexuales. Son pacientes que tienen uretritis, son pacientes que de pronto orinan sangre y que no necesariamente es por una infección, son pacientes que tienen resequedad, son pacientes que al momento de intentar tener relaciones sexuales sangran. Entonces, bueno, tenemos que pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces, dejan de tener relaciones porque sienten dolor. Sí, de pronto sí. Pero puede que tengan líbido, o sea, que sientan ganas, pero sientan dolor. Sí, pero ya son como más pulsadas, ya no con la misma frecuencia que antes. Okay. Ya ahora en esta etapa de la vida ya es menos deseo sexual, mucho menos, y cada vez es menos. ¿Y en el hombre cambia? O sea, ¿el hombre también hay disminución? ¿O el hombre al revés? En ese momento de la vida, si son pareja prácticamente de la misma edad, en ese momento de la vida el hombre no sufre ningún cambio. Esos cambios los tienen después, más adelante. Ajá. A ellos les llega la famosa andropausia y eso ocurre más adelante. Entonces tenemos el detalle, bueno, aquí depende qué diferencia de edad tienes con tu pareja, ¿no? Para ver si vas a tener ese tipo de diferencias en cuanto al deseo sexual. Entonces, bueno, el tratamiento puede ser básico como lubricantes, hidratantes. Hay tratamientos hormonales, hay tratamientos hormonales que pueden ser, afortunadamente los hormonales los tenemos en muchas presentaciones aquí en México. Los podemos tener inyectados, untados, en spray, locales, sistémicos, tomados. Entonces tenemos una gran diversidad. ¿La mejoría de este tratamiento es para todas las pacientes o comienzas a ver que de repente a unas se les cayó y a otras dices? Sí, obviamente es como todo, Gaby. Hay pacientes que los toleran muy bien y hay pacientes que los intoleran totalmente. Los rechazan completamente. Sí, totalmente. Hay pacientes que incluso jóvenes que tienes la necesidad de dar algún tratamiento hormonal por alguna situación, no sé, poliquistosis ovárica, y no te los toleran, por más que lo intentamos, y ahora vamos a dar otro grupo de medicamentos, no te los toleran, y en esta etapa puede pasar exactamente lo mismo. Hay pacientes que les va súper bien, súper bien. ¿Y si no les cayó, qué otro tipo de tratamiento se recomienda? Bueno, es muy importante el apoyo emocional, el apoyo psicológico, que aquí Ale no nos va a dejar mentir. Es muy importante que sean mujeres que tengan una nutrición importante, que cuiden su peso. En esta etapa de la vida tenemos mucho problema con el colesterol, los triglicéridos. Hay también presencia de enfermedades cardiovasculares a consecuencia de la aterosclerosis, como consecuencia de la elevación de estas sustancias que acabamos de mencionar, por un desajuste o un desequilibrio en la alimentación, ¿verdad? Entonces, tenemos que, a final de cuentas, en esta etapa de la vida tenemos que tener un apoyo multidisciplinario. Sí, es lo que estaba pensando. O sea, ahora sí que nutrióloga, ginecóloga, la parte psicológica debe de ser integral el apoyo. Incluso el psiquiatra, entra también el cardiólogo, entra el endocrinólogo en muchas de las ocasiones, porque son pacientes que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen muchas otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, bueno, depende de en qué situación, qué momento de la vida de la perimenopausia o la menopausia la paciente, es como la vamos a tratar. Incluso la buena noticia es que muchas mujeres ni siquiera necesitan tratamiento, ni siquiera lo necesitan. ¿Has visto tú algún patrón
de las mujeres que no necesitan un tratamiento y que no sufren tanto estos achaques o síntomas? Fíjate que no lo podemos generalizar, Gaby, porque antes se decía, yo me acuerdo a lo mejor en la época de nuestras madres, que decían, es que estamos ocupadas, no tenemos tiempo de tener, pensar, de estar, porque tenemos muchos hijos, tenemos mucho trabajo, bla, bla, tenían otro estilo de vida, pero realmente no se trata mucho de que si estás ocupada o no estás tan ocupada, es dependiendo del impacto que tienen esas hormonas en tu cuerpo, no todas lo experimentamos de la misma forma, ¿sí? Entonces no podemos generalizarlas y tenemos que entenderlas, no todas lo viven de la misma forma. Yo tengo pacientes que ni siquiera se dieron cuenta así, de esa hermosa manera. Me quiero apuntar a eso. Ya sé, yo también quiero ser de ese grupo. Y hay otras pacientes que lo sufren, Pero les cambia la vida. Sí, les pero cambia. no hay algo esa que te diga información. si tú lo vas a sufrir o no lo vas a sufrir. No. O sea, lamentablemente hasta que No. llegues ahí lo vas a No, ver, no vas hay a ver. forma. Pero No hay la forma. importancia de tener esta información Sí. es que ya no lo vas a sufrir a solas o decir, Así ¿por qué es. me siento Sí. así? Sino, ya sé que puedo estar en peli Claro. y tengo que ir con este doctor, con este Sí, claro, para ver si terapeuta, para necesitas ver- alguna Ajá. terapia hormonal de reemplazo. Sí. Y en terapia hormonal de reemplazo, bueno, hay muchas opciones, hay muchas Hay mucha formas de alternativa. tratar. No, sí, demasiadas Afortunadamente. alternativas. Afortunadamente, Sí. efectivamente. ¿Y cómo vivir esta etapa de una manera como más equilibrada? ¿Cómo podríamos vivir esa etapa? Bueno, de manera inicial, primero pues teniendo información, ¿no? Es muy importante estas cápsulas informativas que ustedes hacen, que son buenísimas y yo las felicito. Gracias. Tenemos que informar a la población y les digo, no solamente a las pacientes, tenemos que informar a todas las personas que estamos en contacto con esas personas para poder saber tratarlas. Las recomendaciones básicas son precisamente una buena alimentación, tener un equilibrio emocional, hacer ejercicio, acudir a tus revisiones médicas por lo menos una vez al año, es sumamente importante. En esta etapa también es algo que no he mencionado y que no deja de ser importante, es cuando podemos empezar con problemas oncológicos, ¿sí? Aparece cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer cervicouterino, cáncer de vulva, etcétera. Entonces, tenemos que estar en vigilancia constante. Yo creo que si tenemos la información y tenemos la disposición para estar vigilándonos, para estar haciendo nuestras revisiones, yo creo que ya con eso es algo sumamente importante. Sí. Y más porque todavía, es que es increíble que todavía en estas alturas, o sea, muchas mujeres rechazan o se rehúsan precisamente a visitar, a ir a hacerse su chequeo. Sí. Hay todavía mucha resistencia a eso, increíble. Demasiada. Parece que no, pero sí. Sí, sí, yo creo así que es. todo a tiempo se puede perfectamente cambia, Sí, obviamente, claro. el tratamiento y el seguimiento que cada una de las mujeres puede llevar a cabo, ¿no? Sí, y más sabiendo que hay alternativas Sí, para sí. esto, ¿no? Ya cuando usaste las alternativas y no las toleraste, bueno, ya es otra cosa. Pero sabiendo que las hay y no echar mano de ellas, pues entonces es como querer sufrirlo, ¿no? Por lo menos hay que intentar llevar una vida tener una vida más llevadera, ¿no? Sí, y aquí entra pues la parte también importantísimo del apoyo psicológico, porque sí me ha tocado a mí pacientes precisamente que están en esa etapa y ni siquiera sabían que estaban en una situación de menopausia y traen una depresión fuertísima. Sí. Y entonces ahí también se detecta eso, o sea, vamos como a la par en esa Se otra detecta parte. y se detona. Así es, y con se todos detona. estos cambios, porque Sí. son pacientes que no se sienten conformes ni siquiera con ellas mismas. Así es. Son pacientes que se ven al espejo y dicen, es que he aumentado 10 kilos, 12 kilos, no soy la misma. Así Y tú les es. preguntas en la consulta, ¿y cómo te sentirías si tuvieras 10 kilos menos? No, pues yo sería la misma que fui hace 5 años, no sé qué. O sea, y les cambia la expresión, ¿me entiendes? Entonces ahí, Porque por es ejemplo, muy el importante. tratamiento a lo mejor sería, pues comienza con un plan alimenticio, a cuidarte en el ejercicio, Claro. porque a lo mejor ahí lo que a ella le está molestando Sí. son sus 10 kilos. Sí, por supuesto, A lo porque mejor no eso hay ningún les otro altera. síntoma. Sí, Ajá. eso les altera Les la vida. altera. Por supuesto que también es importante todo lo de las redes de apoyo interpersonales. Sí. Es muy importante que no se aíslen. Así En es. esta etapa de la vida muchas veces se aíslan. Y sí, traen un cansancio, un agotamiento y un aislamiento social impresionante. Entonces,
Qué padre es, por ejemplo, salir a platicar como esta charla Sí, que tenemos. ajá. Ahorita, gracias a Dios, ninguna de nosotras está en esa etapa todavía. Así es. Pero imagínate que el día que la tengamos, oye, es que yo ya siento esto, es que yo tengo lo otro. Entonces dices, es que no soy la única, no soy la única que lo está padeciendo, no soy la única que lo está sufriendo. También en la casa de mi amiga, de mi prima, de mi hermana, de mi comadre, están viviendo este tipo de afectaciones, Es que ¿no? poco se habla. Sí, Exacto. a lo mejor saben que están No es como en charla las de mismas mujeres. edades y que pueden Todavía tener es el un mismo tema punto de Todavía es un tabú, tema tabú. que bueno, te digo, tiene sus pros y sus contras, porque aquí voy a entrar ahora en un tema también muy delicado. De pronto estamos hablando con las amigas en el desayuno, qué sé yo. A ver, ¿qué me dijiste que te estás untando? Sí. Anótamelo. No, yo te mando el mensaje, Sí. te mando la foto, la Le captura de digo que te- pantalla. ¿qué pastillita te estás tomando? Y Sí. ya se están untando cosas que a lo mejor no necesitan. También con eso tengan mucho cuidado. No recomienden, por favor, lo que a ustedes les está haciendo bien, no quiere decir que les vaya a A lo hacer bien a mejor otras ni siquiera lo pacientes. necesitan. Sí. Efectivamente. ¿De suplemento recomienda alguno que de forma natural diga, bueno, este puede disminuir? Bueno, Vitaminas, minerales. Sí, fíjate que hay estudios, sobre todo en las mujeres asiáticas, se supone que ellas no viven tan extremo el tema de la menopausia como acá en O Occidente. sea, puede ser cultural. Fíjate que no tanto cultural, pero tiene mucho que ver con la, La dieta. alimentación. Ellas incluyen en su alimentación muchas isoflavonas, ellas incluyen en su Exacto. alimentación biomega, cosa que a lo mejor nosotros no tenemos tanto esa cultura. Pero sí, hay mujeres en las que no podemos usar hormonas porque tienen antecedentes de cáncer o finalmente o alguna contraindicación para la hormona o simplemente lo intoleraste. Entonces, ahí podemos entrar con algunos suplementos alimenticios, justamente lo que me preguntabas, que incluyen isoflavonas básicamente. Entonces sí, por supuesto que la alimentación influye muchísimo en cómo puedes tú afrontar esta etapa de la vida. Y pues yo tengo el sueño guajiro de que, bueno, como a mí en los embarazos afortunadamente me fue bien porque hacía ejercicio y también cuidaba mi alimentación. Digo, a lo mejor cuando llega la menopausia y siga con este estilo de vida, si Dios quiere, voy a tener otra manera de afrontarlo. Sí, por supuesto. Que no tenemos a lo mejor tanta información o tantos estudios, porque muy pocas son las mujeres que ya a esas alturas de 40, 50, 60 años siguen haciendo ejercicio. Sí, Sí. Entonces, realmente sí. yo quiero a lo mejor ser referencia nosotras. Tenemos la esperanza Sí, de algo. tenemos esperanza de que sí, ahorita ya hay más afluencia a hacer ejercicio, a cuidarse en su alimentación. Y como usted dice, doctora, que sigan con ese estilo de Sí. vida, no que nos aislemos o que que ya dejemos paremos. de hacerlo. O incluso las mujeres que nunca han hecho ejercicio, que empiecen, es un Sí. muy buen momento, es el momento Hasta por ideal, es el momento socializar. perfecto de la vida para poderte Pero sentir que si mejor, podemos eso te hacerlo ayuda. desde antes, Sí, pues desde mejor. luego, pero hay Sí. mujeres que nunca lo han hecho, que dicen, yo nunca me he parado en un gimnasio, nunca he tenido tiempo para ir a correr, nunca he ¿Alguna tenido una actividad? experiencia de ese tipo, entonces es el momento ideal. Con para mayor iniciar. razón. O Con sea, mayor razón. Para De que hecho, vean que sí. nunca es tarde de verdad. No, jamás, Iniciar y hacer jamás, ejercicio jamás. es ahora sí básico y fundamental. Es Sí. otro de los grandes beneficios ahora con Sí, mayor razón. y en los esta países, etapa. en los países de primer mundo es ya sumamente importante. Lamentablemente todavía tenemos una cultura tercermundista, pero ya tenemos que ir cambiando Totalmente ese esa esquema, mentalidad. esa mentalidad, Sí, ese esquema. por supuesto. Alimentos, doctora, que recomiende consumir más y disminuir en esta etapa. Por supuesto, más vegetales, por supuesto, proteínas. Disminuir, bueno, ahorita estamos en una campaña, ya saben, ¿no? Sí. Y aquí Gaby, la nutrióloga, no nos va a dejar mentir, una campaña contra el azúcar, harinas y grasas de origen animal. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con este tema, precisamente porque tenemos que favorecer que nos mantengamos en un peso ideal o poder conseguir un peso ideal, dejar el sobrepeso y la obesidad, porque en esta etapa de la vida, por supuesto que Se es con dispara. mucha facilidad Se nos dispara. vamos al sobrepeso y a la obesidad. Entonces sí, irnos más a los vegetales y eliminar lo que son carbohidratos, grasas, básicamente. Bajarle Sí, tomar mucha agua. Sí, agua natural, Sí, no y la embotellada. tomar el sueño, sí. Ah, por supuesto, la vitamina D, qué bueno que lo mencionas. La vitamina D la metabolizamos a partir de los rayos del sol, nuestra piel la metaboliza y la vitamina D juega un papel súper importante en el tema de la osteopenia y la osteoporosis. Y en esta etapa de la vida, como ya lo habíamos mencionado antes, de pronto se aíslan
entonces ya no hay forma de metabolizar vitamina D. Porque ni siquiera quieren salir. No quieren salir, entonces pues resulta que también tienen afectación. Es impresionante, yo por ejemplo te puedo decir, en mi consulta diaria yo cada vez diagnostico más pacientes con osteoporosis en una edad muy temprana, mujeres de 48 o 47, que justamente están en esta etapa de la vida, no se diga 50, 60 años, con osteoporosis, unas estadísticas impresionantes precisamente por eso. Son mujeres que no hicieron ejercicio, que no tuvieron una alimentación adecuada, que no... También influye, que no cuidaron el tema de la perimenopausia y la menopausia porque sus abuelitas o sus mamás no las enseñaron, no las educaron, o simplemente no había información, ni siquiera no lo había conocían. suficiente información y no sabían que se podía llevar de una forma más agradable. ¿Sí? Entonces, qué importante de verdad todo lo que nos dice, todas las recomendaciones obviamente, Sí. porque yo creo que estaban todas con muchísima inquietud, de verdad que es uno de los temas que más estaban generando, que nos estaban más pidiendo, porque efectivamente no hay tanta información, doctor. O sea, No hay tanta increíble, pero información. No hay tanta información. No hay tanta Y ahora sí que es una etapa en la que todas las mujeres Vamos a llegar. vamos a llegar. Sí. Quedamos o no vamos Porque a siempre llegar. ya están. ay, falta Sí, mucho, ay, a mí no me va a sí. pasar. O yo lo veo muy lejos, pero A tarde partir que de los temprano. 40 años ya podemos empezar a tener cambios y el tema es que son manifiestos, pero no lo relacionamos. Sí. Entonces, claro que sí, si tú estás en una etapa, estás en los 40, haz un análisis de cómo estás en este momento, qué cambios has tenido, qué cambios presentas y coméntalo por favor con tu ginecólogo. Sí. Coméntalo con tu ginecólogo y ya él te ayudará a poder definir si estás en esta etapa de perimenopausia o si estás cerca o lejos de la menopausia, que finalmente es un proceso, por ahí vamos a pasar, no tiene nada que ver con la vejez, es un cese de la vida reproductiva, pero pues la vejez la vamos a vivir dependiendo cómo tú proceses esa información. Y aparte, como nos dice, empieza a veces desde los 45, o sea, ya con ahorita el nivel de expectativa de vida que tenemos de 80, 90 años, o sea, estamos casi a la mitad. Sí, claro. Pues Casi sí, la ya mitad. estás a la vejez y Sí. que ya de ahí ya no va a Sí, pasar nada. O sea, Completamente, te queda toda casi la Sí, mitad de tu Sí, vida. claro. Sí. Ahorita la expectativa de vida en las mujeres es alrededor de 70 y tantos años. En algunas partes del mundo 81, las mujeres. Las mujeres. 81. Pero pues ¿cuánto nos queda de vida? Sí, Hay 30 que vivirla, años más, hay que vivirla 40 bien, años más, hay que sí. vivirla y bien. que no sabemos Sí. con tanto avance tecnológico que se prolongue 5 o 10 años más. Sí, muy probablemente. Entonces- Estamos viviendo más, entonces tenemos que estar más al pendiente Sí. de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de Así nuestros es. cambios para poder vivir de Sí, para Plenamente. mejor calidad de vida. Sí, en definitiva, mejor definitivamente. calidad ¿Qué de vida. conclusiones importantes nos dejaría, doctora? Bueno, para concluir, yo les diría, obsérvense, analícense, anoten sus ciclos. Hay muchas mujeres que no tienen idea. Les preguntas cuándo fue tu última menstruación y no tienen idea cuándo fue. Sean analíticas con ustedes mismas. No le tengan miedo a esta etapa de la vida. Vayan con su ginecólogo año con año, por favor, es muy importante. Hagan ejercicio. Traten de buscar redes de apoyo, ¿sí? Las redes de apoyo, desde las amigas, desde la vecina, la comadre, todo eso ayuda mucho, pero eso sí, que sea gente positiva, gente Sí. que agregue, Sí. porque hay gente que pues Sí, que de te plano, sume. sí, efectivamente, que sea gente positiva, gente que se informa, ¿sí? Cuiden su alimentación, hagan ejercicio y yo creo que con eso vamos a tener una etapa de la menopausia mucho más llevadera. Más llevadera. ¿Sí? Infórmense, hablen con sus hijos, hablen con sus esposos, hablen con sus compañeros de Comunicación, trabajo, su pareja, tengan sí. comunicación efectivamente para que esto no nos genere tantos problemas interpersonales, porque créanme que sí, se rompen relaciones de vida o sea, de años, Sí. o sea, terminas peleada con tu hermana, terminas peleada con tus padres, o sea, terminas peleada con tu pareja. Con el mundo casi, Sí, casi. efectivamente, porque Sí. hay mujeres que así lo viven, van solas contra la vida. Y no debería de ser así. Así Todos es. deberíamos estar informados y saber cómo tratar a estas mujeres en esta etapa de la vida. Ay, sí, sí. No, pues doctora, le agradecemos muchísimo. No, al Creo que contrario. es una información súper, súper valiosa. La verdad que interesante el saber. Me quedo todavía así con muchas cosas que seguir hablando. Sí. Pero de verdad creo que abarcamos lo más importante, lo Sí, más yo creo que básico. sí. Y que lo sepan de alguna manera identificar y saber en qué etapa de su
ahora sí que de su vida están, y poder acercarse con las personas especializadas e indicadas precisamente para este tema, y consulten de verdad a su médico, a su ginecólogo. No, ahora sí que no se rehúsen desde ahí, y es aceptar esto y vivirlo de la mejor manera. A nivel psicológico yo creo que es súper importante precisamente el aceptar y el reconocer, y para poderlo vivir de la manera más sana y más llevadera. Sí, por supuesto. ¿Tienes redes, Nora, donde puedan encontrar? Sí, estamos en Instagram como ginecóloga Nora. Ok. Y pues tenemos nuestro consultorio aquí en Atotonilco el Alto, continuación Zaragoza número 31, ahí estamos a la orden. Sí, muy bien, Así que muchas gracias. agenden su cita, por Sí, favor. a mí me encantó la Sí. forma en que nos diste toda la información. Yo creo que fue muy puntual, muy objetiva, y pues después invitarte a otro Sí, muchas tema, gracias. porque El pues tema de en mujeres. cuestión de mujer y ginecología hay muchísimo. Sí, claro. Es un tema muy amplio, como solo un pincelazo. Sí. A lo mejor anduvimos divagando por diferentes afectaciones, Sí, pero pero se es un puede. tema demasiado amplio, Muy demasiado amplio. amplio. Así Pero es. creo que abarcamos los puntos más Igual que nos específicos. comenten las FitMom si quieren algún tema en específico sobre menopausia, o sea, tratar algún punto muy específico o algún otro tema que tenga que Sí, ver por con ejemplo, alimentación, alimentación. apoyo Sí. emocional, Sí. que es sumamente importante y que pocas personas le Lo dan la llevan, importancia que así es. tiene. Sí, lo llevan Sí. a la par. Sí. Y bueno, pues que nos escriban ahí, nos dejen su comentario, qué les pareció este comentario, este episodio. Pues muchas gracias aquí a la doctora. Sí, gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a ustedes. por aceptar la invitación. Sí, gracias No a las olviden- FitMom que están aquí muy pendientes y atentas en este tema tan importante. Muchas gracias. No olviden suscribirse, darle like al episodio y compartirlo si creen que alguna persona le puede servir.